Era el heredero de un imperio valorado en miles de millones. Nacido sin vista, nunca había pronunciado una sola palabra en sus 3 años de vida. Innumerables especialistas lo habían intentado y habían fracasado. 3 años de silencio absoluto. Su padre casi había perdido la esperanza hasta que una niña pobre, con los pies descalzos y cubiertos de polvo y las manos llenas de barro, entró en su mundo. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. Sin tratamientos caros, sin tecnología punta, solo con un toque suave, una paciencia infinita y algo que ningún experto bien pagado había pensado en intentar. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, asegúrate de suscribirte a este canal y darle al botón de me gusta. Y por favor, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Las enormes puertas de cristal de la mansión brillaban como diamantes bajo el sol de la mañana. En el interior, el silencio envolvía cada rincón como una pesada manta. No era el tipo de silencio tranquilo que se encuentra en una biblioteca o en la habitación de un bebé dormido. Era el silencio sofocante de la tristeza. El tipo de silencio que hacía que incluso los sirvientes caminaran de puntillas y hablaran en susurros. En el ala este de la mansión, más allá de los pasillos decorados con cuadros que valían más dinero del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas, había una habitación especial. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema y todas las superficies estaban cubiertas de costosos equipos médicos. Los monitores emitían un suave pitido. En las estanterías había herramientas terapéuticas especiales. Esta habitación había costado más que construir un hospital entero. Sin embargo, el pequeño niño que vivía allí seguía siendo inaccesible. Se llamaba Ethan Billey y tenía 3 años. Estaba sentado en una alfombra acolchada en el centro de la habitación, con sus pequeñas manos descansando en su regazo. Sus ojos, aunque de forma perfecta y hermosos, no veían nada. Eran del color de la miel cálida, pero miraban fijamente un mundo que para él solo existía en la oscuridad. Su cabello oscuro le caía sobre la frente y su pequeño cuerpo estaba vestido con la mejor ropa que el dinero podía comprar. Pero nada de eso importaba, porque Ethan nunca había visto su propio reflejo. Nunca había pronunciado el nombre de su padre. Vivía en una prisión de silencio y oscuridad que ninguna cantidad de dinero podía abrir. Robert Villa, el padre de Ethan, estaba fuera de la habitación, mirando a través de la ventana de observación. Tenía 42 años y empezaban a aparecer canas en su cabello negro. Canas que no estaban allí hace 3 años, antes de que naciera Ethan. Robert era uno de los hombres más ricos del país. Era propietario de empresas tecnológicas, inmuebles en 5 estados, y tenía conexiones comerciales en todo el mundo. Podía comprar casi cualquier cosa. Casi. Pero no podía comprar la voz de su hijo. No podía comprar la vista de Ethan, y esa verdad lo estaba destrozando poco a poco por dentro. El señor Villa, el nuevo especialista de Suiza, ha llegado, dijo Margaret, la enfermera jefe. Era una mujer amable de unos 50 años que llevaba con la familia desde que Ethan nació. Su voz era siempre suave, siempre esperanzada. Aunque tanto ella como Robert conocían la verdad, 27 especialistas habían pasado por esas puertas. 27 se habían marchado con disculpas y promesas vacías. Robert asintió sin apartar la mirada de su hijo. Que pase, el doctor Heinrich Müller entró en la sala de observación unos momentos después. Era un hombre alto con gafas de montura metálica y una reputación que le precedía. Se suponía que había hecho milagros con niños que tenían afecciones similares. Robert había pagado $250,000 solo para tenerlo aquí durante una semana. Señor Villa, he revisado todos los expedientes médicos de Ethan, dijo el Dr. Müller con su marcado acento. Su afección es muy inusual. La ceguera, no hay daño físico en sus ojos. Sus cuerdas vocales están perfectamente formadas. Sin embargo, no ve, no habla. Apenas responde a los estímulos externos. Ya sé todo eso, dijo Robert en voz baja, con la mandíbula apretada. Lo he oído de 27 médicos antes que usted. ¿Puede ayudarlo o no? Dr. Müller se ajustó las gafas. Me gustaría probar mi enfoque terapéutico. Ha dado buenos resultados en casos similares en Europa.
Pero debo ser sincero con usted, señor Villa. El caso de su hijo es más grave que cualquiera que haya visto. El hecho de que no responda al sonido, al tacto, a los cambios de temperatura, es como si hubiera decidido desconectarse por completo del mundo. Tiene 3 años, dijo Robert con la voz ligeramente quebrada. Él no había elegido nada. Algo va mal y necesito que lo arregle. Dentro de la sala de terapia, Ethan permanecía inmóvil. Le habían colocado un juguete delante, una pelota de colores que emitía música al apretarla. No intentó cogerla, no giró la cabeza hacia el sonido. Simplemente existía en su propio universo oscuro y silencioso, inaccesible. El Dr. Mueller pasó la siguiente hora con Ethan, probando varias técnicas. Utilizó objetos con texturas especiales destinados a estimular la respuesta táctil. Reprodujo diferentes frecuencias de sonido a través de auriculares. Incluso probó la terapia de temperatura utilizando compresas calientes y frías. La respuesta de Ethan a todo fue la misma. Nada. Ninguna reacción. Ningún reconocimiento de que estuviera sucediendo nada en absoluto. Cuando el Dr. Mueller finalmente salió de la sala, Robert vio la respuesta en su rostro antes de que el médico dijera una palabra. Lo siento mucho, señor Villa. No creo que pueda ayudar a su hijo con los métodos que conozco. Hay algo más profundo aquí que no puedo alcanzar. Ha construido muros que no sé cómo escalar. Robert sintió que algo dentro de él se derrumbaba. Había mantenido la esperanza durante tanto tiempo, a pesar de tantas decepciones. Pero oírlo de nuevo, ver a otro experto admitir su derrota, era demasiado. Fuera, susurró Robert. Señor Villa, lo deseo de verdad. Fuera. La voz de Robert resonó en el pasillo. Fuera de mi casa. Envíeme la factura y váyase. Elder Mueller se marchó en silencio. Margaret tocó suavemente el hombro de Robert, pero él se apartó. Se dirigió a su despacho y cerró la puerta con llave, algo que había estado haciendo cada vez más últimamente. Dentro, rodeado de premios y fotos de triunfos empresariales que ya no significaban nada. Robert Villa se llevó las manos a la cabeza y sintió el peso de la impotencia aplastándolo. Fuera de la mansión, más allá de las altas puertas de hierro y los cuidados jardines, la vida continuaba en un mundo muy diferente. A 5 kilómetros de allí había un barrio donde las casas eran pequeñas y la pintura se estaba descascarillando. Allí era donde la gente tenía 2 trabajos para pagar el alquiler, donde los niños jugaban en las calles en lugar de en parques privados, donde una cena elegante significaba pizza los viernes por la noche. En una de esas pequeñas casas vivía una niña llamada Penny. Tenía 4 años y un cabello castaño y rizado que su madre intentaba domar cada mañana con escaso éxito. Su ropa estaba limpia, pero gastada, heredada de su prima mayor. Sus zapatos tenían agujeros que su madre siempre tenía la intención de arreglar, pero nunca encontraba el momento. El padre de Penny se había marchado cuando ella era un bebé, y su madre, Carol, trabajaba como empleada doméstica para familias adineradas para llegar a fin de mes. Pero a pesar de tener tan poco, Penny tenía algo especial. Tenía una curiosidad que no podía contener. Tenía una forma de ver la belleza en todo. En las malas hierbas que crecían entre las grietas de la acera, en los dibujos que el agua de lluvia hacía en las ventanas, en la textura de la corteza de los árboles y en las lisas piedras del río. Mientras otros niños veían la televisión, Penny coleccionaba tesoros, hojas interesantes, piedras bonitas, plumas que dejaban caer los pájaros. Sus bolsillos siempre estaban llenos de pequeñas maravillas de la naturaleza. Penny, deja de jugar en ese barro y ven a desayunar. Carol la llamó desde la pequeña cocina. Se estaba preparando para ir al trabajo, recogiéndose el pelo y mirando el reloj. Limpiaba casas para 3 familias diferentes y hoy tenía que ir a la finca de la villa. Penny levantó la vista del pequeño trozo de tierra junto a su casa donde había estado haciendo pasteles de barro. Tenía las manos cubiertas de tierra oscura y de alguna manera también se había manchado la mejilla. Sonrió, mostrando el hueco donde recientemente había perdido su primer diente. Pero mamá, mira, he hecho una familia de galletas de barro. Esta es la mamá y estos pequeños son los bebés. Y Penny Marie,
Ahora mismo no podemos llegar tarde. Penny suspiró, pero se apresuró a entrar corriendo para lavarse las manos. El agua del grifo estaba fría. El calentador de agua se había roto el mes pasado y aún no podían permitirse arreglarlo. Pero Penny no se quejó. Se frotó las manos hasta dejarlas limpias, viendo cómo el barro se deslizaba por el desagüe como leche con chocolate. «Mamá, ¿por qué tienes que trabajar en tantas casas?», preguntó Penny mientras comía su tostada con mermelada. Carol sonrió con cansancio. «Porque así es como pagamos esta casa, tu comida y todo lo que necesitamos, cariño. Algunas personas tienen mucho dinero y pagan a gente como yo para que les ayude a mantener sus casas bonitas». «¿Son amables esas personas?». «La mayoría sí», respondió Carol, aunque su voz sugería que no todas la trataban con amabilidad. «Hoy voy a una casa muy grande, la más grande en la que he trabajado nunca. Allí vive un hombre llamado Señor Villa con su hijo pequeño». Los ojos de Penny se iluminaron. «Tiene un hijo pequeño. ¿De cuántos años? ¿De tu edad?». «Creo que tiene 3 años». Pero Penny me escuchó con atención. Carol se arrodilló para mirar a su hija a los ojos. «Hoy tengo que llevarte conmigo porque la señora Henderson, nuestra vecina, está enferma y no puede cuidarte. Pero tienes que portarte muy bien. Este es un trabajo muy importante para mamá. La familia Villa es muy rica y muy reservada. Tienes que estar callada y no tocar nada. ¿Me lo prometes?». Penny asintió con la cabeza. «En serio, lo prometo. Mamá, estaré tan callada que ni siquiera sabrán que estoy allí». Carol esperaba que fuera cierto, aunque sabía que la curiosidad de su hija solía poder más que sus promesas. Recogió sus utensilios de limpieza, tomó a Penny de la mano y juntas se dirigieron a la parada del autobús. El trayecto duró 40 minutos, pasando de su barrio de pequeñas casas y tiendas de barrio a zonas donde las casas eran cada vez más grandes. Penny pegó la nariz a la ventana y observó cómo cambiaba el mundo. Las casas se convirtieron en mansiones. Los jardines se convirtieron en fincas. Los árboles bordeaban calles perfectas y los coches caros estaban aparcados en entradas circulares. Cuando finalmente llegaron a la finca de la villa, Penny se quedó sin aliento. Solo las puertas de hierro eran más altas que cualquier edificio que hubiera visto jamás. A través de ellas, podía vislumbrar una casa que parecía sacada de un cuento de hadas, toda de piedra blanca y con enormes ventanas que reflejaban el cielo. «Mamá, ¿viven aquí los reyes?». Carol sonrió a pesar de su nerviosismo. «No, cariño, solo un hombre muy rico y su hijo. ¿Recuerdas lo que te he dicho? Compórtate lo mejor posible». Un guardia de seguridad comprobó la identificación de Carol en la puerta y les dejó pasar. Subieron por el largo camino de entrada y con cada paso, los ojos de Penny se abrían más. Los jardines a ambos lados no se parecían en nada a lo que había imaginado. Flores de todos los colores florecían en perfectos arreglos. Las fuentes burbujeaban con agua cristalina. Los caminos de piedra serpenteaban entre arbustos recortados en forma de animales. Margaret la recibió en la entrada lateral, la que utilizaba el personal. Pareció sorprendida al ver a la niña. «Señora Martínez, no sabía que hoy traería a su hija». Carol se sonrojó avergonzada. «Lo siento mucho, señora Margaret. Mi niñera habitual está enferma y no tenía a nadie más que la cuidara. Le prometo que no causará ningún problema. Se quedará conmigo todo el tiempo y no tocará nada». Margaret observó a Penny, que estaba de pie, cogida de la mano de su madre, intentando parecer lo más pequeña y buena posible. La expresión de Margaret se suavizó. Pensó en Ethan, solo en su sala de terapia, como siempre, inaccesible en su mundo silencioso. «Está bien», dijo Margaret finalmente, «pero debe quedarse contigo en todo momento. El ala este está prohibida. Ahí es donde el hijo del señor Villa recibe sus tratamientos. El señor Villa valora su privacidad, especialmente en lo que respecta a su hijo». «Por supuesto. Muchas gracias por su comprensión». A Carol le asignaron la limpieza de las zonas comunes, las grandes salas donde el señor Villa recibía a sus socios comerciales en las raras ocasiones en que ya tenía visitas. Penny siguió a su madre de habitación en habitación, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba los suelos de mármol, las lámparas de araña que brillaban como estrellas capturadas, los cuadros con marcos dorados,
los muebles que parecían demasiado elegantes como para sentarse en ellos. Pero lo que más llamó la atención de Penny fue el jardín que se veía a través de los enormes ventanales. Mientras su madre pasaba la aspiradora y limpiaba el polvo, Penny se quedó mirando el jardín más bonito que había visto nunca. Había flores, sí, pero también hortalizas que crecían en hileras ordenadas y una sección que parecía salvaje y natural, con hierba alta, flores silvestres y lo que parecía ser un pequeño estanque. «Mamá, ¿puedo ir a ver el jardín?», susurró Penny. «Prometo que no cogeré nada, solo quiero verlo». Carol dudó, pero luego asintió. «Quédate donde pueda verte a través de la ventana. No te alejes y no toques nada. Vuelve enseguida si te llamo». Penny lo prometió y salió por la puerta del jardín que Carol había abierto para que entrara aire fresco. En cuanto sus pies tocaron el camino de piedra del exterior, Penny sintió que había entrado en un mundo diferente. El aire olía a rosas y a hierba recién cortada. Las abejas zumbaban entre las flores. Una mariposa se posó en su brazo, con sus alas naranjas y negras, y Penny se quedó completamente quieta, sin apenas respirar, hasta que se alejó volando. Siguió el camino que se alejaba de la parte elegante del jardín hacia la sección silvestre que le había llamado la atención. Aquí la hierba crecía alta y libre. Las flores silvestres se mecían con la brisa. Y allí, cerca del borde del estanque, Penny encontró el barro más maravilloso que había visto nunca. Rico y oscuro, perfecto para hacer cosas. Sabía que había prometido no tocar nada, pero esto solo era barro. No eran muebles elegantes ni decoraciones caras. Era tierra, y la tierra estaba hecha para jugar con ella. Penny miró hacia la casa. Aún podía ver a su madre a través de la ventana limpiando el polvo de una mesa. Sería rápido. Penny se arrodilló y recogió un puñado de barro fresco y suave. Se sentía maravilloso entre sus dedos, ni demasiado húmedo ni demasiado seco. Perfecto. Empezó a darle forma, haciendo pequeñas figuras como hacía en casa. Un pájaro, una flor, una pequeña tortuga. Estaba tan concentrada en sus creaciones que no se dio cuenta de que ya no estaba sola. Sin que Penny lo supiera, había una puerta en la sala de terapia de Ethan que daba directamente a esta zona salvaje del jardín. Margaret había insistido en ello, creyendo que el aire fresco podría ayudar al niño, aunque nada más lo hiciera. Hoy, tras la sesión fallida del Dr. Mulder, Margaret había sacado la silla especial de Ethan al exterior, con la esperanza de que el sol pudiera cambiar su expresión ausente. Ethan estaba sentado en su silla al borde del jardín silvestre, con la mirada perdida y las manos quietas en el regazo. Margaret había entrado en casa para prepararle el almuerzo con la intención de volver en 10 minutos. Lo hacía todos los días. Estos breves momentos en el jardín, aunque Ethan nunca mostraba ningún signo de saber que estaba fuera en lugar de dentro. Pero hoy algo era diferente. Por primera vez en sus 3 años de vida, Ethan inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Su nariz se movió de forma casi imperceptible. La brisa que soplaba a pocos metros de distancia traía un olor que nunca había percibido antes. El aroma intenso y terroso del barro fresco, mezclado con hierba aplastada y tallos de flores silvestres. Penny, sin darse cuenta de que un niño ciego la observaba, siguió creando sus figuras de barro. Tarareaba una cancioncilla que le cantaba su madre, una melodía sin letra, solo sonidos alegres. Cogió una flor silvestre que ya había caído al suelo y la presionó contra una de sus esculturas de barro, convirtiéndola en un adorno. Ethan giró la cabeza un poco más hacia el sonido, el tarareo. No era como las voces clínicas de los médicos o los susurros cuidadosos de los sirvientes. Era libre y espontáneo, el sonido de la alegría pura. Y ese olor, a tierra, a cosas que crecen y a algo salvaje y real. Por primera vez desde que nació, algo del mundo exterior había traspasado las barreras de Ethan. Solo una rendija, una pequeña abertura, pero estaba ahí. Penny, aún tarareando, cogió su creación favorita, un pájaro de barro con un pétalo de flor a modo de ala, y se levantó para llevarlo más cerca del estanque y lavarse las manos. Mientras caminaba, pasó a menos de 1 metro de la silla de Ethan. Se quedó paralizada al verlo.
Oh, jadeó, no por miedo, sino por sorpresa. Hola, no te había visto. Ethan, por supuesto, no dijo nada, no hizo nada. Sus ojos color miel miraban en su dirección, pero no la veían. Penny ladeó la cabeza, estudiándolo con la curiosidad sin filtros que solo los niños poseen. ¿Eres el hijo pequeño del señor Villa? Mi mamá está limpiando la casa. Yo soy Penny. Tengo 4 años. ¿Cuántos años tienes tú? Silencio. A Penny no le pareció extraño. A veces jugaba con el gato del vecino, que tampoco respondía nunca a sus preguntas. Se acercó más al darse cuenta de que sus ojos no seguían sus movimientos. ¿No me ves?, le preguntó en voz baja, y luego, con la aceptación instantánea de un niño, añadió: No pasa nada. Mi abuelo tampoco veía muy bien. Me decía que tenía que hablar más para que él supiera lo que estaba pasando. Miró el pájaro de barro que aún tenía en la mano y luego las manos limpias y vacías de Ethan que descansaban en su regazo. ¿Alguna vez has jugado con barro? Es lo mejor que hay. Puedes hacer lo que quieras. Mira, he hecho un pájaro. Lo levantó, olvidando que él no podía verlo. Entonces hizo algo que ningún médico, terapeuta o especialista había pensado hacer en 3 años. Tomó la mano de Ethan. Su piel era suave y cálida. Sus dedos estaban flácidos y no respondían, pero a Penny no le importaba. Con delicadeza y cuidado, presionó el pequeño pájaro de barro contra su palma y cerró sus dedos alrededor de él. Ya está. Ahora puedes sentir lo que he hecho. Es un pájaro. ¿Puedes sentir las alas? He puesto un pétalo de flor aquí. Los pájaros también necesitan cosas bonitas, ¿no crees? Durante 3 segundos completos no pasó nada. Entonces, tan lentamente que Penny casi no lo notó al principio, los dedos de Ethan se cerraron ligeramente alrededor de la escultura de barro. Solo un poco, lo justo para sentirla mejor. La cara de Penny se iluminó con una gran sonrisa. Puedes sentirlo. ¿Te gusta? ¿Te hago otro? Podría hacerte toda una familia de animales de barro. Y antes de que nadie pudiera detenerla, antes de que Margaret regresara, antes de que Carol la llamara para que entrara, antes de que las paredes del silencio y el aislamiento se cerraran de nuevo, Penny se sentó allí mismo, en la hierba, junto a la silla de Ethan, y comenzó a crear una colección de criaturas de barro, describiendo cada una de ellas con su voz alegre y sin educación mientras trabajaba. Esta es una tortuga porque las tortugas son lentas y pacientes, tal y como mi mamá dice que yo debería ser, pero no se me da muy bien. Y esta es una mariposa. Hoy he visto la mariposa más bonita, naranja y negra, y se posó en mi brazo como si fuera una flor. Dentro de la mansión, Robert Villa estaba de pie en su despacho, mirando fijamente unos informes comerciales en los que no conseguía concentrarse. Margaret pasó por delante de la ventana y se detuvo de repente, llevándose la mano a la boca. Afuera, en el jardín silvestre donde Ethan se sentaba todos los días, sin mostrar ninguna reacción ante nada, había una niña con las manos llenas de barro y el pelo enredado, y le estaba hablando. Y Ethan había girado la cabeza hacia su voz. Sus dedos aún sostenían el pájaro de barro que ella le había dado. Y en su rostro, por primera vez en 3 años, había algo que no era exactamente una expresión, pero que sin duda era un cambio. Una pequeña relajación de la permanente inexpresividad que siempre había estado allí. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Quería salir corriendo para ver si realmente estaba viendo lo que creía estar viendo, pero algo la detuvo. Un instinto le dijo que no interrumpiera lo que estaba sucediendo en ese momento. En cambio, fue a buscar a Robert Villa caminando rápidamente, pero sin correr. Su mente se aceleró con posibilidades y esperanzas y la certeza de que algo imposible acababa de comenzar. En el jardín silvestre, Penny terminó su tortuga y la levantó. Ya tienes 3 amigos, un pájaro, una mariposa y una tortuga. Te harán compañía. ¿Quieres sentir esta también? Le cogió la otra mano a Ethan y, esta vez, cuando lo tocó, sus dedos no solo aceptaron su caricia. Le devolvieron el gesto, solo un poco, apenas, pero lo hicieron. Y en algún lugar de la oscuridad donde vivía Ethan, apareció una pequeña rendija de luz, llevada por el olor a barro y el sonido de la voz de una niña pequeña
que ofrecía amistad con las manos sucias y un corazón que no conocía el significado de la palabra imposible. La puerta del mundo de Ethan, cerrada con llave durante 3 años, acababa de empezar a abrirse. Pero, ¿qué pasaría cuando los adultos descubrieran lo que estaba ocurriendo? ¿Lo detendrían? ¿Lo entenderían? ¿Y qué tenía exactamente esta pobre niña que había llegado a Ethan cuando 27 expertos no habían podido? Margaret irrumpió en la oficina sin llamar, algo que nunca había hecho en todos sus años trabajando para la familia Villa. Tenía las mejillas enrojecidas y las manos le temblaban ligeramente mientras se agarraba al marco de la puerta. «Señor Villa, tiene que venir conmigo ahora mismo. Por favor». Robert levantó la vista de su escritorio con una mirada de irritación en su rostro cansado. «Margaret, te pedí que no me molestaran. Si llaman a otro especialista diciendo que pueden ayudar, no quiero saber nada. Estoy harto de falsas esperanzas. No es un especialista, señor. Es su hijo. Algo está pasando». El tono de su voz hizo que Robert se levantara inmediatamente. En 3 años, había aprendido a leer las emociones de Margaret como un libro abierto. No estaba enfadada. No estaba preocupada. Estaba emocionada. Y eso le asustaba más que nada porque no sabía si podría sobrevivir a otra decepción. ¿Qué quiere decir con que algo está pasando? Venga rápido. Pero en silencio, Margaret se llevó un dedo a los labios. No debemos molestarlos. Robert la siguió por los pasillos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Atravesaron la mansión hacia el ala este, pero en lugar de ir a la sala de terapia de Ethan, Margaret lo llevó a un pequeño mirador que daba al jardín silvestre. La ventana estaba parcialmente oculta por cortinas, lo que les permitía ver el exterior sin ser fácilmente vistos. Allí, Margaret susurró, señalando. Robert miró hacia el jardín y sintió que se le cortaba la respiración. Ethan estaba en su silla, como de costumbre, a la sombra de un gran roble. Pero no estaba solo. Una niña pequeña con rizos castaños salvajes estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo a su lado, con las manos cubiertas de barro. Hablaba animadamente, sosteniendo pequeñas esculturas de barro, y el corazón de Robert casi se detuvo. Ethan sostenía algo. Sus dedos rodeaban un pequeño objeto y tenía la cabeza girada hacia la voz de la niña. «¿Quién es esa niña?», preguntó Robert, con voz baja pero intensa. «¿Por qué estás cerca de mi hijo? Ya conoces las reglas. No se permite la presencia de personas no autorizadas cerca de Ethan, especialmente niños, que pueden ser portadores de gérmenes». «Es la hija de Carol Martínez», interrumpió Margaret con delicadeza. «Carol es una de nuestras empleadas domésticas. Tuvo que traer a la niña hoy porque su niñera habitual estaba enferma. Les di permiso, pero les dije específicamente que se mantuvieran alejados de esta zona. La niña debe de haberse alejado. Entonces aléjela de Ethan inmediatamente». Robert se dirigió hacia la puerta, pero la mano de Margaret en su brazo lo detuvo. «Señor Villa, por favor, mire a su hijo, mírelo de verdad». Robert se volvió hacia la ventana, obligándose a observar con atención. La postura de Ethan era diferente. Normalmente su cuerpo estaba rígido, tenso por el estrés permanente de un niño desconectado del mundo. Pero ahora había una ligera relajación en sus hombros. Su cabeza se movía ligeramente siguiendo el sonido de la voz de la niña. Y sus dedos, esos dedos que nunca habían agarrado nada voluntariamente en 3 años, sostenían la escultura de barro que ella le había dado. «Ella se lo dio», dijo Margaret en voz baja. «Lo vi a través de la ventana de la sala de terapia». Se acercó a él, le tomó la mano sin miedo ni vacilación, y colocó ese pájaro de barro en su palma, y él lo sostuvo. El señor Villa decidió sostenerlo. A Robert se le hizo un nudo en la garganta. Podría ser un reflejo, una coincidencia. «Mira». En el jardín, Penny había terminado de crear una pequeña tortuga de barro. La levantó, girándola a la luz del sol. ¿Ves cómo el caparazón es todo rugoso? Así es como se sienten los caparazones de las tortugas reales. Mi maestra de la guardería tiene un libro ilustrado sobre tortugas y dice que pueden vivir 100 años. ¿Te imaginas ser tan viejo? Ella se rió al pensarlo. Ahora, déjame poner esto en tu otra mano.
Vale. Extendió la mano hacia la mano izquierda de Ethan, que descansaba sobre el brazo de su silla. En el momento en que sus pequeños dedos llenos de barro tocaron su piel, la mano de Ethan se giró, con la palma hacia arriba, abriéndose para recibir lo que ella le ofrecía. Y Robert sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No fue un reflejo. No, señor, no lo fue. Observaron en silencio mientras Penny continuaba su conversación unilateral, sin importarle en absoluto la falta de respuesta verbal de Ethan. Habló de las flores del jardín, de las nubes que parecían animales, del trabajo de su madre en su pequeña casa y del gato del vecino, que solo tenía 3 patas, pero aún así podía saltar muy alto. Lo está tratando como si fuera normal, susurró Robert, como si no le pasara nada. Quizá eso es justo lo que necesita, respondió Margaret. Todas las personas que se han acercado a Ethan en 3 años lo han tratado como a un paciente, un problema que hay que resolver, un caso que hay que estudiar. Pero esta niña lo trata como a un amigo. Mientras observaban, ocurrió algo aún más sorprendente. Penny cogió un diente de león que ya había dado semillas, uno de esos blancos y esponjosos que a los niños les encanta soplar. Lo acercó a la cara de Ethan. Son flores de los deseos, le explicó. ¿En serio? Se supone que hay que soplar sobre ellas y pedir un deseo, y las semillas llevan tu deseo al cielo. ¿Quieres probar? Yo lo sostengo cerca y tú solo tienes que soplar así. Lo demostró con un suave soplo de aire. Acercó el diente de león a los labios de Ethan. Durante un largo momento, no pasó nada. Entonces, tan débilmente que Robert casi no lo percibió, Ethan entreabrió los labios y soltó un pequeño soplo. No fue un soplo fuerte. El diente de león apenas se movió. Solo se alejaron 3 semillas, pero fue intencionado. Fue una respuesta. Fue Ethan eligiendo participar en el mundo. Dios mío, suspiró Robert. Lo ha hecho. De verdad lo ha hecho. Penny aplaudió encantada. Lo has conseguido. 3 deseos. Eso es incluso mejor que un deseo, porque ahora tienes 3 oportunidades para que sucedan cosas buenas. Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, como si compartiera un secreto. Yo siempre deseo que mi mamá no esté tan cansada. ¿Qué has deseado tú? Por supuesto, Ethan no respondió, pero Penny no parecía esperar que lo hiciera. Simplemente cogió otro diente de león y se lo ofreció. Intentémoslo de nuevo. Quizás esta vez puedas soplar más semillas. Robert se apartó de la ventana, tapándose la boca con la mano. Todo su cuerpo temblaba. 3 años. 3 años con los mejores médicos, el equipo más caro, las terapias más avanzadas. Y una pobre niña con las manos llenas de barro había logrado en 15 minutos lo que ninguno de ellos había podido hacer en 3 años. ¿Qué hago?, le preguntó a Margaret, con la voz quebrada. ¿Salgo ahí fuera? ¿Lo detengo? ¿Y si ella se va y él vuelve a cerrarse? ¿Y si...? Señor Villa, respire hondo, dijo Margaret con calma, aunque sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. No lo abrumemos ni a él ni a ella. Por ahora, limitémonos a observar. Veamos qué pasa. Continuaron observando a través de la ventana. Penny había dejado los dientes de león y ahora intentaba enseñar a Ethan a dar palmaditas al barro para darle diferentes formas. Le cogió la mano, que aún sostenía el pájaro de barro, y la guió hacia un montón de barro fresco en el suelo. Siente lo fresco y blando que es. Es como un pudín de chocolate, pero no se come. Puedes hacer lo que quieras con él. Ven, te ayudaré. Empezó a moldear sus dedos alrededor del barro, moviéndolos suavemente, mostrándole a través del tacto lo que las palabras no podían explicar. Y Ethan, de forma imposible, milagrosa, lo permitió. No retiró la mano. Su cuerpo no se tensó. Aceptaba su guía, aceptaba su presencia en su mundo oscuro y silencioso. Dentro de la casa, Carol había terminado de limpiar el polvo del salón principal y estaba buscando a su hija. Había estado mirando periódicamente por la ventana, viendo a Penny en el jardín, pero ahora ya no la veía. Penny, llamó, saliendo al exterior. Penny, ¿dónde estás? Tenemos que estar juntas, ¿recuerdas? Su voz resonó en el jardín y Penny levantó la vista, sorprendida. Estoy aquí, mamá.
he hecho un nuevo amigo. Carol siguió la voz y se le heló la sangre al ver la escena. Su hija estaba sentada en el barro junto a un niño pequeño en una silla de ruedas especial. Ambos estaban cubiertos de suciedad. Y, oh no, Penny estaba cogida de la mano del niño. Penny, aléjate de ahí ahora mismo. Carol se apresuró a acercarse, mortificada. Era el niño de la villa, del que le habían dicho específicamente que mantuviera alejada a Penny. Iba a perder este trabajo. Los iban a echar de la finca. Y se correría la voz de que no podía controlar a su hija y nunca volvería a trabajar para otra familia rica. Lo siento mucho, jadeó Carol al llegar hasta ellos. Intentó apartar a Penny, pero la niña se resistió. Pero mamá estaba jugando. Mira el pájaro que le hice y la tortuga. Y sopló las semillas del diente de león. Mamá pidió 3 deseos. Penny, este es el hijo del señor Villa. No puedes simplemente... Tenemos que hacerlo. Carol miró desesperadamente hacia la casa, esperando que los guardias de seguridad vinieran corriendo. En cambio, vio a Robert Villa caminando hacia ellos. No corría, no estaba enfadado, solo caminaba lentamente, con el rostro impasible. A Carol se le encogió el corazón. Se había acabado. El fin del trabajo mejor pagado que había tenido nunca. Señor Villa, lo siento muchísimo, comenzó, con la voz temblorosa. Le dije a Penny que se quedara cerca de mí. No sabía que se había alejado hasta esta parte del jardín. No ha sido su intención, se lo prometo. Robert levantó una mano para detenerla. No miraba a Carol, miraba a Ethan, que seguía sosteniendo el pájaro de barro. Su rostro se volvió hacia el sonido de las voces adultas. ¿Cómo se llama su hija?, preguntó Robert en voz baja. Penny, señor, tiene 4 años. Normalmente se porta muy bien, pero es curiosa y le encanta la naturaleza. Y Penny, interrumpió Robert, mirando a la niña por primera vez. Es un nombre bonito. Penny le sonrió sin ningún miedo. Gracias. ¿Eres el papá de Ethan? Es muy simpático. Hemos estado haciendo animales de barro juntos. ¿Quieres verlos? Robert perdió la compostura. Se le llenaron los ojos de lágrimas que no pudo contener. Se llama Ethan. ¿Sabes cómo se llama? La señora Margaret se lo dijo a mi mamá antes, explicó Penny. Siempre me gusta saber cómo se llaman mis amigos. ¿Tus amigos?, repitió Robert en voz baja. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de Penny. Penny, ¿sabes que Ethan no puede verte? ¿Sabes que no habla? Penny asintió con seriedad. Sí, señor, pero no pasa nada. Mi abuelo tampoco veía bien, y la amiga de mi mamá tiene un bebé que aún no habla, pero siguen siendo simpáticos. Ethan escucha muy bien. Sostuvo mi pájaro con mucho cuidado. ¿Ves? Señaló la escultura de barro que Ethan aún tenía en la mano, y sopló las semillas del diente de león para pedir deseos. Solo hace las cosas de otra manera. Eso es todo. Robert sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado encerrado durante 3 años. Esta niña, esta pobre niña con agujeros en los zapatos y suciedad bajo las uñas, entendía algo que 27 especialistas habían pasado por alto. Ethan no necesitaba que lo arreglaran. Necesitaba que lo aceptaran. Necesitaba a alguien que lo aceptara tal como era, no como todos pensaban que debía ser. Penny, dijo Robert, con la voz cargada de emoción. ¿Te gustaría volver mañana para jugar con Ethan otra vez? Carol se quedó sin aliento. Señor Villa, no tiene por qué hacerlo. Por favor, interrumpió Robert, mirando ahora a Carol. No estoy siendo educado. Te lo estoy suplicando. Lo que hayas visto hoy aquí es más de lo que ningún médico ha conseguido en 3 años. Si tu hija está dispuesta a pasar tiempo con mi hijo, yo también lo estaría. Se le quebró la voz. Te estaría eternamente agradecido. Penny saltó emocionada. ¿Puedo, mamá? ¿Puedo venir a jugar con Ethan mañana? Quiero enseñarle las ranas de barro que sé hacer, y quizá podamos encontrar hojas bonitas. Penny, tranquila, dijo Carol, pero miraba a Robert con asombro y confusión. Señor Villa, ¿está seguro? No quiero meterme donde no me llaman. Le pagaré, dijo Robert rápidamente. Sea cual sea su tarifa por hora, se la triplicaré, la cuadruplicaré. Le pagaré por traer a Penny aquí todos los días si es necesario.
Oh, señor Villa, dijo Carol con delicadeza, colocando una mano sobre su brazo. No tiene que pagarme más. Si pasar tiempo con su hijo hace feliz a Penny y le ayuda de alguna manera, entonces vendremos. No por dinero, porque es lo correcto. Robert miró a esta mujer, esta ama de llaves que tenía 3 trabajos para mantener a su hija, que tenía tan poco en comparación con él, y que sin embargo acababa de rechazar dinero extra porque la bondad no debería tener un precio, y se sintió avergonzado de todos los años que había creído que la riqueza podía resolver todos los problemas. Gracias, susurró. No tiene ni idea de lo que esto significa. Margaret se había unido a ellos y sonreía entre lágrimas. Quizás deberíamos dejar que los niños se despidan por hoy. Es casi la hora de comer de Ethan y no queremos agobiarlo. Penny se arrodilló junto a Ethan una vez más. Tengo que irme ahora, pero volveré mañana, ¿vale? Y podremos hacer más cosas con barro. Y te traeré mi piedra lisa favorita para enseñártela. Puedes sentir lo bonita que es. Hasta mañana, Ethan. Entonces hizo algo que dejó sin aliento a todos los adultos presentes. Se inclinó hacia adelante y le dio a Ethan un suave abrazo, rodeándolo con sus pequeños brazos durante un instante antes de separarse. Durante 3 segundos completos después de alejarse, Ethan permaneció completamente inmóvil. Luego, tan lentamente que parecía que el tiempo se hubiera ralentizado. Su mano derecha, la que sostenía el pájaro de barro, se levantó ligeramente del reposabrazos de su silla, solo unos centímetros, apenas, pero era inconfundible. Estaba alcanzando el lugar donde había estado Penny. Robert emitió un sonido entre un sollozo y una risa. Margaret se llevó la mano a la boca. Carol abrió mucho los ojos. Él la buscaba. Robert respiró. La buscaba. Penny, ajena a la magnitud de lo que acababa de suceder, saludó alegremente. Adiós, Ethan. Adiós, señor Villa. Adiós, señora Margaret. Mientras Carol llevaba a Penny de vuelta a la casa para recoger sus cosas, la niña parloteaba alegremente sobre su nuevo amigo y todos los juegos que jugarían al día siguiente. No tenía ni idea de que acababa de obrar un milagro. No tenía ni idea de que le había dado a un padre desesperado su primera esperanza real en 3 años. No tenía ni idea de que el simple hecho de tratar a un niño solitario como a una persona en lugar de como a un problema había comenzado a romper la prisión del silencio y la oscuridad. Robert se quedó en el jardín mucho tiempo después de que se hubieran ido, observando cómo Margaret acompañaba con delicadeza a Ethan al interior. Su hijo seguía sosteniendo el pájaro de barro, con los dedos apretándolo con cuidado, protegiéndolo como si fuera un tesoro. Esa noche, Robert se sentó en la habitación de Ethan mientras su hijo dormía. El pájaro de barro estaba sobre la mesita de noche. Margaret se había ofrecido a limpiarlo, pero Robert se había negado. Era la primera cosa que Ethan había sostenido voluntariamente. Se quedaría exactamente donde estaba. A la suave luz de la lamparita, Robert observó el rostro dormido de su hijo. Ethan parecía más tranquilo que nunca. La tensión constante que solía arrugarle la frente, incluso mientras dormía, había desaparecido. Su respiración era tranquila y uniforme. No sé qué ha hecho hoy esa niña, susurró Robert en la oscuridad. No sé cómo ha conseguido llegar a ti cuando nadie más ha podido, pero te prometo, Ethan, que le daré todas las oportunidades para que te ayude a encontrar el camino de vuelta a nosotros. Lo que sea necesario, lo que ella necesite. Extendió la mano y tocó suavemente la mano de Ethan, la mano que había alcanzado a Penny, la mano que había agarrado su regalo, la mano que por primera vez se había acercado a otro ser humano. En una pequeña casa a 3 millas de distancia, Penny también se preparaba para irse a la cama. Seguía hablando de Ethan mientras su madre la ayudaba a ponerse el pijama. Mamá, ¿crees que a Ethan le gustó el pájaro que le hice? ¿Crees que lo conservará? Mañana le haré todo un zoológico con elefantes y jirafas y tal vez incluso un dinosaurio, si consigo averiguar cómo hacerlo. Carol sonrió peinando el cabello rebelde de su hija. Creo que Ethan tuvo mucha suerte de conocerte hoy, cariño. Yo también tuve suerte, dijo Penny. En serio, es difícil encontrar amigos a los que les guste el barro tanto como a mí. Mientras Carol arropaba a su hija en la cama,
Pensó en la expresión del rostro de Robert Villa, esa mezcla de esperanza desesperada y gratitud abrumadora. Pensó en el niño pequeño que no podía ver ni hablar, pero que había respondido a su hija de una manera que aparentemente nadie más había logrado. No lo entendía, no necesitaba hacerlo. A veces los milagros no vienen acompañados de explicaciones. A veces solo vienen con las manos llenas de barro y el corazón abierto. En la oscuridad de su pequeña habitación, Penny abrazó a su conejo de peluche y sonrió. Hoy había hecho un nuevo amigo. Un amigo que era callado y no podía ver, pero que había sostenido su pájaro con mucho cuidado y se había esforzado mucho por soplar las semillas de diente de león. Estaba deseando volver a jugar con él mañana. Ninguno de los dos niños sabía lo que estaba comenzando. Ninguno de los dos entendía que su amistad desafiaría todo lo que el mundo adulto creía sobre la conexión, la comunicación y lo que significaba ver verdaderamente a otra persona. Pero en dos casas separadas por la riqueza y la distancia, pero conectadas por un vínculo imposible, dos niños dormían plácidamente y sus padres yacían despiertos, maravillados. El viaje acababa de empezar. Y mañana, cuando una niña con las manos llenas de barro regresara a una mansión llena de silencio, se desarrollaría el siguiente capítulo de lo imposible. ¿Qué pasaría cuando Penny volviera? ¿Seguiría Ethan respondiendo? ¿O este breve avance desaparecería como la niebla matinal? ¿Y qué estaba pasando exactamente en la oscuridad detrás de los ojos invisibles de Ethan? ¿Qué estaba cambiando? ¿Qué estaba despertando? ¿Qué estaba encontrando por fin una razón para alcanzar la luz? Las respuestas llegarían. Pero primero tenía que salir el sol de un nuevo día. Un día que traería descubrimientos, retos y momentos que sacudirían la comprensión de Robert Villa de todo lo que creía saber sobre su hijo. Capítulo 3. El sol de la mañana apenas había asomado por el horizonte cuando Robert Villa ya estaba despierto. No había dormido realmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de Ethan extendiéndose hacia Penny, veía a su hijo sosteniendo ese pájaro de barro como si estuviera hecho de oro en lugar de tierra. Una parte de él estaba aterrorizada de que lo de ayer hubiera sido un sueño, o peor aún, una casualidad que nunca volvería a ocurrir. Fue a la habitación de Ethan antes del amanecer. Margaret ya estaba allí, había pasado la noche allí, como solía hacer cuando Robert estaba especialmente preocupado por su hijo. Estaba sentada en la silla junto a la cama de Ethan y tenía en las manos el pájaro de arcilla. Se secó durante la noche, dijo en voz baja al ver a Robert en la puerta. Se ha endurecido. Pensé en conservarlo de alguna manera, sellándolo para que no se desmoronara. Robert se acercó y tomó la escultura con cuidado. Era tosca, sencilla, exactamente lo que cabría esperar de un niño de 4 años. El cuerpo del pájaro era irregular, una ala más grande que la otra, con el pétalo de flor presionado contra él, ahora marrón y marchito. Era imperfecto y hermoso, y lo más preciado que Robert había tenido en sus manos, aparte de su hijo. Dormía con la mano extendida hacia la mesita de noche, continuó Margaret, hacia donde estaba el pájaro, como si supiera que estaba allí, como si quisiera estar cerca de él. A Robert se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y si ayer fue todo lo que tuvimos? ¿Y si ella vuelve hoy y él ya no responde? Entonces lo afrontaremos si sucede, dijo Margaret con firmeza. Pero, señor Villa, llevo 30 años trabajando con niños. Lo que vi ayer no fue una coincidencia ni una reacción aleatoria. Esa niña conectó con su hijo de una manera real. Sea cual sea la puerta que abrió, no creo que se cierre tan fácilmente. Ethan se movió en la cama y los dos adultos se quedaron en silencio. El niño abrió los ojos, esos hermosos ojos color miel que no veían nada. Se quedó quieto un momento, como siempre hacía. Pero entonces ocurrió algo diferente. Movió la mano por la manta, buscando, abriendo y cerrando los dedos como si buscara algo concreto. El pájaro, susurró Robert. Está buscando el pájaro. Margaret lo colocó rápidamente en la mano que Ethan buscaba. En el momento en que sus dedos tocaron el barro seco, su mano se cerró alrededor de él y lo acercó a su pecho. Un sonido escapó de sus labios. No era una palabra,
sino una pequeña exhalación que podría haber sido de satisfacción o alivio. Robert se hundió en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. Lo recuerda. Sabe que es suyo. Lo estaba buscando. Sí, susurró Margaret, con los ojos húmedos. Estaba a 3 millas de distancia. Penny también se había despertado temprano, demasiado emocionada para dormir. Irrumpió en la habitación de su madre cuando todavía estaba oscuro fuera. «Mamá, ¿ya es hora de ir a ver a Ethan?» Carol gimió y miró su teléfono. «Penny, son las 5:30 de la mañana. No iremos a ningún sitio hasta dentro de al menos 3 horas». 3 horas. Penny se derrumbó dramáticamente en el suelo. Eso es como 100 años. A pesar de su agotamiento, Carol sonrió. Hacía mucho tiempo que no veía a su hija tan emocionada por algo. «¿Por qué no te vistes y desayunas? El tiempo pasará más rápido si haces cosas». Penny se levantó rápidamente y corrió a su habitación. Carol podía oírla cantar mientras se preparaba, inventando canciones sobre pájaros de barro, amigos tranquilos y jardines con deseos flotando en el aire. Carol se levantó y preparó café, pensando en el día que les esperaba. El señor Villa le había enviado un mensaje de texto a última hora de la noche anterior, confirmando que debía llevar a Penny ese día y que podía dejar que Penny pasara todo el tiempo que quisiera con Ethan. También mencionó que había dispuesto que tuvieran acceso a todo el jardín, no solo a la sección silvestre, y que Margaret le daría el almuerzo a Penny si se quedaban toda la tarde. Todo era tan surrealista. Hacía 24 horas, Carol estaba aterrorizada por perder su trabajo porque Penny se había escapado. Ahora le pedían, más bien le rogaban, que llevara a su hija a jugar con el hijo de un multimillonario. «Mamá, tengo que llevar cosas para Ethan», gritó Penny desde su habitación. «¿Puedo llevar mis piedras lisas y la bonita pluma que encontré? Y quizá algunos de mis libros. Ya veremos. Cariño, empecemos solo contigo y veamos qué pasa hoy». Pero cuando llegó la hora de salir, Carol no pudo decirle que no a su hija, que la miraba con entusiasmo. Prepararon una pequeña bolsa con algunos de los tesoros de Penny. Piedras lisas del río que había recogido, una pluma azul brillante de un arrendajo, un libro ilustrado sobre animales que estaba gastado de tanto leerlo y una pequeña bolsa de arcilla especial que la profesora de Penny le había dado en la clase de arte. El trayecto en autobús se le hizo eterno a Penny. Apretó la cara contra la ventana, observando el mundo pasar, contando las paradas hasta llegar al elegante barrio donde vivía Ethan. Cuando finalmente llegaron a la finca, el propio Robert les esperaba en la puerta. Parecía cansado. Carol notó que no había dormido, pero sus ojos brillaban con algo que parecía una esperanza desesperada. «Buenos días», dijo con voz suave. «Gracias por venir. Gracias por traerla. Estamos felices de estar aquí», respondió Carol, aunque todavía se sentía incómoda con toda la situación. Estaba acostumbrada a ser invisible en las casas donde trabajaba. Alguien que limpiaba y se marchaba sin que nadie se diera cuenta. Esta atención por parte de su empleador le resultaba extraña e inquietante. Penny, sin embargo, no sentía tal incomodidad. Saltaba sobre sus pies, con su bolsa de tesoros colgando del hombro. «Hola, señor Villa. ¿Puedo ir a ver a Ethan ahora? Le he traído regalos. Bueno, no son regalos de una tienda, sino cosas especiales que he encontrado. ¿Cree que le gustarán?» Robert se arrodilló a la altura de Penny y Carol se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. «Creo que le encantarán, Penny. Te ha estado esperando». «Sí». La cara de Penny se iluminó. «¿Cómo lo sabe? Porque ha estado toda la noche con el pájaro que le hiciste, y esta mañana lo estaba buscando cuando se despertó». Penny abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿Lo guardó? Lo guardó de verdad». Se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿has oído?» Guardó el pájaro. «Lo he oído, Sweet Pea. Es maravilloso». Margaret apareció en la entrada, sonriendo cálidamente. «Buenos días, Penny. Ethan ya está en el jardín. Lleva fuera desde el desayuno y creo que te está esperando». Penny no necesitó más invitación. Salió corriendo hacia el jardín, con la mochila rebotando contra su cadera y los zapatos golpeando el camino de piedra. Los adultos la siguieron más despacio. Carol se sentía cada vez más fuera de lugar y Robert parecía estar a punto de derrumbarse.
En la parte salvaje del jardín, Ethan estaba sentado en su silla, en el mismo lugar que ayer. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas del roble, creando patrones danzantes de luz y sombra. El pájaro de barro descansaba en su regazo, con las manos curvadas a su alrededor para protegerlo. Ethan. La voz de Penny resonó en todo el jardín. Estoy aquí. He vuelto, tal y como prometí. Ethan giró la cabeza hacia su voz. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre el pájaro. Abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Penny corrió hacia él y se detuvo, dándose cuenta inmediatamente de que él sostenía su creación. Aún tienes el pájaro. No dejaste que nadie te lo quitara. Sonaba tan orgullosa, tan encantada. Eso me hace muy feliz. Pensé que tal vez se había perdido o roto o algo así. Dejó caer su bolso al suelo y se arrodilló junto a su silla, exactamente como había hecho ayer, completamente cómoda y sin miedo. También te traje otras cosas. ¿Quieres tocarlas? Sin esperar una respuesta que sabía que no vendría, Penny metió la mano en su bolso y sacó una de sus piedras de río lisas. Era ovalada, gris con rayas blancas, perfectamente pulida por los años de agua que habían fluido sobre ella. Esta es mi piedra favorita. La encontré en el arroyo cerca de mi casa. ¿Ves lo lisa que es? Tomó la mano de Ethan, la que no sostenía al pájaro, y colocó la piedra en su palma. Pasa tus dedos por ella. Es como tocar el huevo de un pajarito, todo liso y perfecto. Los adultos observaban desde la distancia. Robert se quedó paralizado, apenas respirando, mientras los dedos de Ethan se movían lentamente por la superficie de la piedra, adelante y atrás, sintiendo la suavidad, explorando la textura. Lo está haciendo, susurró Robert. Está respondiendo de nuevo. No fue una casualidad. Penny ya estaba sacando otro tesoro, y esto es una pluma de un arrendajo azul. Son unos pájaros muy bonitos, azules, blancos y negros, y hacen ruidos fuertes, como si estuvieran gritando a todo el mundo. Ella se rió. Mi mamá dice que tienen carácter. Siente lo suave que es. Pasó la pluma por el dorso de la mano de Ethan, y él se estremeció. Un pequeño movimiento, pero un movimiento al fin y al cabo. Una respuesta a la sensación. Al tacto. Hace cosquillas, ¿verdad? Dijo Penny con aire entendido. Me gusta rozarla contra mi mejilla. Es tan suave. Toma, te la pondré aquí. Le metió la pluma con cuidado en el bolsillo de la camisa. Ahora puedes tenerla cerca y tocarla cuando quieras. Durante la siguiente hora, Penny le mostró a Ethan su colección de tesoros. Le dio una piña y le ayudó a explorar con los dedos los patrones de las escamas. Le dio un trozo de corteza de árbol y le describió los diseños que tenía, trazando los patrones con sus dedos. Le dio un puñado de bellotas y le enseñó a agitarlas para escuchar el sonido que hacían al chocar entre sí. Y con cada objeto, Ethan respondía un poco más. Sus dedos se volvieron más exploradores, menos pasivos. Giró la cabeza hacia su voz más rápidamente. Su respiración cambió cuando ella habló, volviéndose menos constante y mecánica, más natural y variada. La respiración de alguien que realmente escucha, que realmente presta atención. Pero el momento más notable llegó cuando Penny sacó su pequeña bolsa de plastilina. Esta es una plastilina especial de mi profesora, explicó. No se seca como la plastilina normal, así que puedes amasarla y hacer cosas una y otra vez. ¿Quieres intentar hacer algo juntos? Arrancó un trozo de plastilina y lo presionó en la mano de Ethan. Luego tomó su otra mano y comenzó a guiar suavemente sus dedos, mostrándole cómo apretar y dar forma al material. Siente cómo se amasa entre tus dedos. Puedes darle la forma que quieras. Vamos a hacer primero una bola. Solo tienes que apretarla. Sí, así. Robert observó los dedos de su hijo moverse, guiados por las pequeñas manos de Penny. Observó el rostro de Ethan, que mostraba más expresión en esos momentos que en los últimos 3 años. El niño frunció ligeramente el ceño, concentrado. Apretó los labios, en lo que podría haber sido un esfuerzo. Lo está intentando, dijo Robert con voz quebrada. Margaret, míralo. De verdad lo está intentando.
Margaret asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ella le está enseñando. Le está enseñando a interactuar con el mundo a través del tacto. Carol se quedó un poco apartada, observando a su hija trabajar con el niño. Nunca había visto a Penny tan paciente, tan concentrada. Normalmente, su hija saltaba de una actividad a otra como una mariposa. Pero aquí, con Ethan, se movía lenta y deliberadamente, dándole tiempo para procesar cada sensación, sin apresurarse nunca, sin mostrar frustración cuando sus respuestas eran tardías o mínimas. Después de trabajar con la arcilla durante un rato, Penny tuvo una idea. Ethan, ¿quieres sentir algo realmente genial? Vamos al lugar embarrado. Te mostraré algo increíble. Se levantó y miró expectante a Margaret. ¿Puede levantarse de la silla? ¿Puede sentarse en el suelo conmigo? Margaret miró a Robert, quien asintió inmediatamente. Sí, sí, puede sentarse en el suelo. Juntos, Margaret y Robert levantaron con cuidado a Ethan de su silla especial y lo bajaron al césped cerca del charco de barro. Sus piernas se doblaron torpemente. Tenía muy poca práctica en usarlas, pero no se resistió. En todo caso, su cuerpo parecía más relajado en el suelo que nunca en su silla. Penny se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y sus pantalones cortos gastados, que ya estaban sucios por haber jugado ayer. Bien, ahora viene la mejor parte. Vamos a meter las manos en el barro. No para hacer nada, solo para sentirlo. Es blando y fresco, y parece como si la tierra te estuviera dando un abrazo. ¿Listo? Cogió la mano de Ethan y lentamente la presionó con suavidad contra el barro blando. Sus dedos se hundieron en la tierra fresca y húmeda, y por un momento se quedó muy quieto. Entonces ocurrió algo increíble. Los dedos de Ethan se flexionaron, hundiéndose un poco más en el barro. Emitió un sonido, una pequeña exhalación que llevaba consigo un ligero indicio de voz. No era una palabra, ni siquiera se acercaba a una palabra, pero era intencionado. Era comunicación. Era Ethan diciendo, de la única forma que podía, que sentía algo, que algo le había llegado. ¿Te gusta?, exclamó Penny, aplaudiendo, sin importarle que estuviera salpicando barro por todas partes. Sabía que te gustaría. El barro es lo mejor. Ahora mira esto. Cogió un puñado de barro y empezó a apretarlo entre los dedos, dejando que se escurriera entre ellos. Es como hacer espaguetis de barro. ¿Quieres probar? Le ayudó a guiar las manos con el movimiento, y Ethan, lentamente, con cautela, comenzó a apretar el barro. Este se aplastó entre sus dedos y su boca se abrió ligeramente. Ese mismo pequeño sonido escapó de nuevo. Robert tuvo que apartar la vista, con la mano sobre la boca y los hombros temblando. Carol se dio cuenta y se acercó a él instintivamente. «Señor Villa, ¿se encuentra bien?» Él negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente recuperó la voz, apenas era un susurro. Tiene 3 años y nunca le he oído emitir un sonido voluntario. Ni una sola vez. Nunca nada que sugiriera que estaba experimentando algo, sintiendo algo, queriendo comunicar algo. Pero ella, su hija, está sacando de él respuestas que yo creía que no existían. Carol miró a su hija, que ahora le estaba enseñando a Ethan a aplastar el barro para hacer tortitas planas, narrando todo lo que hacía con su voz alegre y desenfadada. No entiendo cómo lo hace. Penny solo es Penny. Quizás por eso funciona, dijo Margaret en voz baja, uniéndose a ellas. No tiene expectativas. No lo ve como alguien roto o dañado o alguien que necesita ser arreglado. Solo ve a un amigo que experimenta el mundo de forma diferente a ella. Observaron cómo Penny sacaba su gastado libro de imágenes. Bien, ahora les voy a leer mi historia favorita. Es sobre animales, y la he leído como 1.000.000 de veces, así que me sé todas las palabras de memoria. Pero lo mejor es que las imágenes tienen diferentes texturas. Verán, abrió el libro y tomó la mano de Ethan, guiándola hacia la página. Esto es un conejito. Toca su pelaje. Es suave y esponjoso. Y esto es un pez. Toca lo listo y escamoso que es. Y esto es un puercoespín. No te preocupes, no es realmente afilado. Solo se nota rugoso y duro. Página a página le fue mostrando el libro,
presionando sus dedos sobre cada ilustración texturizada, describiendo los animales y los sonidos que hacían y los lugares donde vivían. Y las manos de Ethan permanecieron ocupadas, sus dedos explorando cada textura que ella le mostraba, su cabeza girando hacia su voz como si fuera un salvavidas que lo sacaba de la oscuridad. El tiempo pasó sin que nadie se diera cuenta. El sol subió más alto en el cielo. La mañana se convirtió en tarde. Margaret trajo el almuerzo, sándwiches, fruta y galletas. Y Penny ayudó a Ethan a sostener un sándwich, guiando sus manos hacia su boca, celebrando como si hubiera ganado un campeonato cuando le dio un mordisco por sí mismo. Lo has conseguido. Has comido solo. Es genial, Ethan. El simple acto de comer, algo que cualquier niño de 3 años debería hacer fácilmente, se convirtió en una victoria digna de celebración. Y en la celebración de Penny no había lástima, ni sensación de que fuera algo triste o que él estuviera por debajo de lo que debería estar. Solo había una felicidad genuina porque su amigo había logrado algo. A medida que avanzaba la tarde, Penny comenzó a ralentizarse. Seguía hablando, seguía interactuando con Ethan, pero sus movimientos se volvieron más suaves, más tranquilos. Se tumbó en la hierba junto a él, ambos cubiertos de barro, y miró las nubes. «Esa parece un dragón», dijo, señalando hacia arriba, aunque él no pudiera ver. «Y esa parece un cono de helado. ¿A qué te parecen a ti?» Por supuesto, Ethan no podía responder. No podía ver las nubes, pero yacía allí junto a ella, con las manos aún sosteniendo la piedra lisa que ella le había dado, con el cuerpo relajado como nunca antes, y el silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno, lleno de conexión y compañerismo, y la simple pieza de dos niños existiendo juntos en un momento. Robert los observaba tumbados uno al lado del otro en la hierba, su hijo, que nunca había tenido un amigo, y la niña que había decidido sin dudarlo que eran amigos. Y algo en su corazón que había estado congelado durante 3 años finalmente comenzó a descongelarse. Se acercó y se sentó cerca de ellos en la hierba, sin importarle que sus pantalones caros se estropearan. «Penny, ¿puedo preguntarte algo?» Penny se giró hacia él para mirarlo. «Claro, señor Villa. ¿Por qué cree que a Ethan le gusta jugar con usted?» Penny lo pensó seriamente, frunciendo el ceño en señal de concentración. «Bueno, creo que quizá porque lo escucho. Pero él no habla, cariño. ¿Cómo puedes escucharlo?» «No con palabras», explicó Penny pacientemente, como si le estuviera enseñando algo obvio. «Escucho cómo sostiene las cosas y cómo cambia su rostro cuando toca diferentes objetos, y cómo su respiración suena diferente cuando le gusta algo. Todo eso es hablar, solo que no con palabras. Mi abuelo solía decir que las personas hablan de muchas maneras y que solo hay que prestar atención a las formas que no son palabras». Robert sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Esta niña de 4 años había comprendido algo profundo que él, con toda su educación y recursos, había pasado por alto por completo. Había estado tan centrado en conseguir que Ethan se comunicara de forma normal que nunca se había parado a aprender el lenguaje que su hijo ya hablaba. «Eres muy sabia, Penny». Ella se rió. «Mi mamá dice que soy problemática, pero creo que lo dice en el buen sentido. Cuando el sol comenzó a ponerse, Carol dijo a regañadientes que tenían que irse. Tenía un turno de noche en otra casa y tenía que asegurarse de que Penny cenara y se acostara a una hora razonable. Penny se entristeció, pero yo no quiero irme todavía, Ethan. Nos lo estamos pasando muy bien. Lo sé, cariño, pero puedes volver mañana. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Carol miró a Robert, que asintió inmediatamente. Sí, todos los días, tantos días como quieras. Esta es Penny. Lo que estás haciendo por Ethan es increíble. Por favor, vuelve mañana. Penny se animó inmediatamente. Se volvió hacia Ethan, que seguía tumbado en la hierba, todavía con su piedra lisa en la mano. ¿Has oído eso? Puedo volver mañana. ¿Y sabes qué? Mañana traeré cosas diferentes para enseñarte y quizá podamos volver a hacer animales de barro. ¿Te gustaría? Ethan no respondió de forma visible para los demás, pero Penny parecía satisfecha con lo que percibía. «Está emocionado», anunció con confianza. «Lo sé». Mientras se preparaban para marcharse,
Penny hizo algo inesperado. Sacó la pluma azul del bolsillo de Ethan y se la entregó a Robert. ¿Puedes ponerla debajo de su almohada esta noche? Así, cuando se vaya a dormir, podrá tocarla y recordar que voy a volver y no se sentirá triste porque me haya ido. Robert tomó la pluma con manos temblorosas. Es un detalle muy bonito, Penny. Me aseguraré de que la tenga. Y la piedra. Asegúrate de que conserve la piedra. Ahora es suya. Tengo otras, pero esa es especial para él. Robert se lo prometió. Margaret y Robert ayudaron a Ethan a volver a su silla, y mientras lo levantaban, volvió a emitir ese sonido, esa pequeña vocalización que no era exactamente una palabra, pero que sin duda era intencionada. Su mano agarró la piedra y su cabeza se giró hacia donde había estado la voz de Penny. ¿Ves?, le dijo Penny a su madre mientras caminaban hacia la puerta. Está hablando. No todo el mundo lo oye, pero sin duda está hablando. Después de que se marcharan, Robert se sentó en el jardín durante mucho tiempo, sosteniendo la pluma azul y contemplando la puesta de sol sobre la finca. Margaret finalmente salió a buscarlo para cenar. ¿Volverá mañana?, preguntó ella. Sí, mañana y todos los días a partir de entonces, si ella quiere. ¿En qué piensa, señor Villa? Robert miró el lugar donde Ethan y Penny habían estado tumbados en la hierba. Las huellas de sus pequeños cuerpos aún eran visibles en la hierba aplastada y el barro. Estoy pensando que lo he estado haciendo todo mal. He pasado 3 años intentando traer a Ethan a nuestro mundo, el mundo del habla, la vista y el desarrollo normal. Pero Penny, ella lo está conociendo en su mundo. Está aprendiendo su idioma en lugar de obligarlo a aprender el nuestro. Eso es muy perspicaz, dijo Margaret con delicadeza. No debería haber hecho falta una niña de 4 años para enseñarme eso. Soy su padre. Debería haberlo descubierto. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. Ahora lo sabes mejor. Y ahora Ethan tiene una oportunidad que antes no tenía. Esa noche, Robert acostó a Ethan personalmente, algo que había ido haciendo cada vez menos a medida que el peso de la decepción se hacía más pesado. Colocó la pluma azul debajo de la almohada de Ethan, tal y como Penny le había indicado. Se aseguró de que la piedra lisa estuviera al alcance de la mano, en la mesita de noche, junto al pájaro de barro seco. Ella volverá mañana, le susurró Robert a su hijo. Tu amiga volverá y vamos a aprender de ella, Ethan. Vamos a aprender a escucharte incluso cuando no uses palabras. Por primera vez en 3 años, Robert sintió algo que creía perdido para siempre. Sintió esperanza. Y en una pequeña casa a 3 millas de distancia, Penny se durmió con barro aún bajo las uñas y una sonrisa en el rostro, soñando con dragones y nubes, y con un amigo tranquilo que hablaba con las manos y la respiración, y su cuidadosa forma de sostener tesoros hechos de barro y piedra. El mañana traería nuevos descubrimientos. El mañana traería retos que ni los niños ni los adultos podían predecir. Pero esa noche, 2 familias dormían con el corazón un poco más ligero, conectadas por el puente imposible que una niña había construido con nada más que paciencia, barro y la aceptación radical de que, a veces, la mejor manera de ayudar a alguien a encontrar el camino hacia ti es encontrar primero el camino hacia ellos. No olvides suscribirte a este canal para apoyar nuestro crecimiento. Pulsa la campana de notificaciones para no perderte el increíble final de esta historia.